gente? Estoy en la Universidad Tecnológica de Puebla. Mi nombre es Daniel Anaya y este es el programa Ciencia Aplicada. Si tú no sabes qué estudiar y regularmente piensas que medicina, derecho son las únicas carreras que puedes estudiar, pues déjame decirte que aquí en la UTP tienes algo súper interesante. Ingenierías, licenciaturas, cosas que tienen que ver con ciencia y primordialmente lo que nos han estado contando es que más que teoría, es aplicación, o sea, una cuestión práctica constantemente todos los días en donde todos tus conocimientos tendrán, pues eso, una aplicación y algo que tú puedas construir a partir de la experiencia. Si quieres saber un poco más, quédate aquí en Ciencia Aplicada. Tendremos entrevistas, cápsulas, experimentos y todo lo que tú ya conoces con nosotros. ¡Ea! Para la temporada de calor de este año se tenían previstas de 3 a 5 contingencias entre marzo y mayo en la zona metropolitana del Valle de México. Pero a medida que las temperaturas aumenten, las lluvias sigan irregulares y las emisiones contaminantes no se controlen, habrá más. Hasta ahora hemos tenido 5 y el periodo de sequía se alargó hasta junio. La batalla contra el cambio climático sigue su curso y el cambio hacia energías renovables puede ayudar fuertemente. Yo soy Belén Carvente y en esta ocasión estamos en la Universidad Tecnológica de Puebla con Román García hablando sobre energías renovables y aerogeneradores. Quédate acá, esto es Puebla Científica. Ya que la generación de calor y electricidad es responsable del 41% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y este es uno de los principales gases de efecto invernadero, intentar frenar el cambio climático requiere satisfacer las necesidades energéticas con fuentes alternativas, como la hidroeléctrica, nuclear, solar y el viento, siendo estas dos últimas las más utilizadas alrededor del mundo. Según datos de la Asociación Mundial de Energía Eólica, la capacidad total de todas las turbinas eólicas en todo el mundo ahora es suficiente para proporcionar más del 7% de la demanda mundial de energía. Bueno, pues el día de hoy estamos con Román García, quien nos invitó a su laboratorio de energías renovables. Cuéntanos, Román, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver precisamente una pequeña práctica en un entrenador eólico donde vamos a poder medir a través de un estrobo las revoluciones por minuto a las que gira precisamente el rotor de este aerogenerador que está acoplado a un motor que es el que va a simular estas condiciones de viento. Y vamos a obtener esta gráfica de frecuencia contra RPM. ¿Sí? ¿RPM son? Son revoluciones por minuto. Bueno, pues vamos a ver el aerogenerador y a medir las RPM. Los aerogeneradores tienen palas inspiradas en las alas de los aviones que transforman el aire en un movimiento de rotación, y aquellos rotores que tienen 3 palas han demostrado ser más estables ante las vibraciones que aquellos con 2 o 4 palas. Además, como toda máquina, nunca llegan al máximo de su rendimiento teórico, sobre todo por la fricción del aire contra ellas y las turbulencias que aparecen en sus extremos. Y aquí ya estamos en el simulador, ¿verdad? Cuéntanos qué vemos aquí, por qué no hay alas aquí. Muy bien. Les comentaba que este es un entrenador eólico. Aquí no vemos las aspas porque este motor está simulando precisamente las condiciones del viento. A través del variador de frecuencia vamos a simular esas diferentes condiciones de viento. Entonces se le quitan los álabes al sistema. Tenemos álabes, por ejemplo, estos son unos álabes característicos del aerogenerador que tenemos aquí al lado. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir las revoluciones por minuto? Entonces lo que tenemos aquí es una lámpara estroboscópica y esta lámpara estroboscópica lo que va a hacer es empatar la frecuencia de trabajo de este equipo con la frecuencia de rotación del propio aerogenerador, y en ese momento va a dar la apariencia de que el equipo no se está moviendo. Para ello se le suele poner una muesca. Esa muesca es el que se percibe ahí. Es la que me está indicando que ya se están trabajando las revoluciones adecuadas. Da la apariencia de que está estático. Tenemos aquí un elemento, ahorita me voy a permitir moverlo. Súper interesante, muchas gracias. De nada. Volvemos por acá. Ok, muchas gracias a ustedes. Por más renovables que resulten las alternativas energéticas, la del viento en particular tiene algunos aspectos ambientales que merecen una mejora constante en la construcción de parques eólicos. La mayor crítica recibida es la del ruido intenso que provocan, por lo que el reto actual está en diseñar palas más silenciosas y reducir la velocidad de los rotores para que giren provocando menos ruido.
Además, los aerogeneradores pueden resultar peligrosos para la fauna. Es común que aves y murciélagos se estrellen contra las palas. Por ejemplo, en Alemania se estima que mueren alrededor de 200.000 pájaros anualmente y las cifras no parecen ser menores para los murciélagos. Aunque existen medidas correctivas, ninguna ha demostrado funcionar y, sin embargo, minimizar este daño sería posible con simplemente parar las turbinas cuando la velocidad del viento es baja. Pero esto es algo que casi nunca se hace. Pues estamos con Evelyn, Janely y Sam, estudiantes de ingeniería. ¿En qué, Sam? En energías renovables. En energías renovables. Pues claro, estamos aquí en el laboratorio de energías renovables, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te pareció esta práctica? Está muy interesante. Tenemos muy buenos materiales, como se acaba de dar cuenta. El motor que acabaron de ver está muy interesante porque lo tenemos más de cerca. Como mencionó el ingeniero, no es necesario que estemos trepándonos y evitando accidentes, ¿no? Entonces considero que estamos muy bien equipados. Sí, esta universidad está súper bien equipada, lo platicábamos fuera de cámaras. Oye, ¿por qué escogiste energías renovables? Porque estuve leyendo, estuve investigando y es una energía futuro. No, perdón, es una carrera del futuro. Entonces, tiene un sinfín de beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a estabilizar la economía. ¿Y en qué te gustaría trabajar? O sea, si a ti te dieran, si ahorita yo saco de acá $1.000.000, ¿qué te gustaría inventar o en qué te gustaría invertir ese dinero? De alguna manera sí me interesa mucho lo de el parque eólico, es muy interesante. Y también paneles solares, pero lo más interesante es un parque eólico. ¿Qué es un parque eólico? Donde se encuentran instalados varios aerogeneradores. Ok. Bueno, muchas gracias a las tres por acompañarnos, por platicarme de su carrera y qué fue la que las impulsó a ser las próximas ingenieras en energías renovables. Sin duda, la energía eólica constituye uno de los sectores energéticos que más rápido ha crecido durante los últimos años, y ya que actualmente algunas zonas terrestres tienen una saturación de aerogeneradores, algunos científicos como Laura Castro y Vicente Díaz de la Universidad de La Coruña se preguntan si el futuro se encuentra en la energía eólica marina. En el mar existen menos limitaciones sobre el tamaño del aerogenerador, además que posiblemente se reduciría la contaminación auditiva. Pero para lograr que los parques eólicos marinos sean una realidad, se necesitará de la participación de personas que se involucren en aspectos técnicos, científicos, éticos y socioeconómicos. Aún queda mucho por descubrir, estudiar e inventar en la búsqueda de energías renovables más eficientes y amigables con el entorno. Pero gracias a las mentes de ingenieras como Sam y profesores como Román García, seguiremos en el camino de frenar el cambio climático. Gracias por habernos acompañado hoy. Síguenos en nuestras redes sociales y quédate con nosotros, que seguiremos hablando de ciencia aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy un poco frío, un poco curioso el ambiente. Estamos en la UTP, Universidad Tecnológica de Puebla, y tengo la fortuna de tener un súper entrevistado. Él es el doctor Alejandro Silva. Vamos a estar hablando de su trabajo aquí en la UTP, y no solamente de eso, sino también de ciencia. Ya saben que este programa trata de ciencia, entonces pues de eso vamos a estar hablando. Y lo primero que te quiero preguntar, Alejandro, es ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Feliz. Súper, me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista, y la primera pregunta que te quiero hacer ya entrando en calor es, pues tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo acá en la UTP? Muy bien, gracias. Sí, yo soy doctor en ciencias en la especialidad de electrónica. Me encuentro adscrito a la carrera de mantenimiento industrial. Súper. Entonces, uno de los proyectos importantes que estamos haciendo tiene que ver con el diseño de circuitos integrados. Este proyecto atiende uno de los retos más importantes que tiene en general las comunicaciones. Entonces, diseñamos circuitos integrados para implementar sistemas seguros. Súper. Así es. Wow, oye,
La verdad, yo no sé muy bien de este tema, te juro que me estás hablando y es de... Sí, 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 pero no lo entiendo. Yo, lo que hablábamos fuera de cámaras era esto, ¿no? De que no te hackeen la comunicación. ¿Cómo funciona eso y cómo lo puedes unir con el mantenimiento, con máquinas y herramientas y todo eso? ¿Cuál es la unión de ello? Correcto, es correcto. Pues el preocupante es precisamente que mientras se envía la información de un punto a otro punto, alguien tome la información y pueda obtener desde claves de seguridad, información relevante de la maquinaria. Entonces, lo que nosotros hacemos es, basándonos en la teoría, una de las teorías más impresionantes que existen es la teoría del caos. Ya, sí. Para generar una contraseña segura tienes que colocar una serie de dígitos muy complejos, ¿no? Lo más difícil posible para descifrar. Sin embargo, sabemos que exponencialmente estas cuentas pueden ser hackeadas, pueden ser tomadas, algún intruso puede tomar esa información. Entonces diseñamos circuitos integrados basados en la teoría del caos. No hay nada más impredecible que el caos. Entonces utilizamos esa matemática y la aplicamos en circuitos integrados para colocarlos en los puntos donde la comunicación sea importante. Entonces, con esto logramos que los sistemas tengan seguridad. Así Súper. Fíjate, yo veía una película, no sé si la viste, se llama El efecto mariposa, claro, que más sí, o menos trata de la misma teoría, ¿no? La teoría del caos, que, pues bueno, puede el aleteo de una mariposa, tirar el árbol del Canadá, de Japón a Canadá, eso me hace bien interesante. Con todo esto, sírvase de prólogo para preguntarte, tenemos chavillos que nos ven, ¿no? Tú sabes que luego en la preparatoria, pues no sabes qué estudiar básicamente, Claro. o sea, y siempre llegan como las carreras de medicina, derecho, ¿qué vas a hacer? No, pues médico, abogado, contador. ¿Qué le dirías a todos estos chavos que nos están viendo? Pues para que se arriesguen a estudiar no necesariamente las carreras de siempre, sino algo como esto. A mí se me hace ciencia ficción y se me hace súper interesante lo que tú haces. ¿Qué les podrías decir? Es correcto, esto se llama ciencia de frontera. Súper. Entonces, primero, no es difícil, es lo más importante. A veces piensan que la electrónica, que la programación y el diseño es complejo. No, para nada, en absoluto. Basta con que tengas la voluntad de decir, lo voy a tomar en serio, ¿no? El área de la electrónica es un área que está cambiando constantemente, evoluciona todo el tiempo, los libros se reescriben todo el tiempo porque cada vez hay tecnologías nuevas. Entonces, una de las áreas que impactará mucho en un futuro muy cercano es precisamente esta seguridad, ¿no? Me parece bien interesante cómo se los expresas a los chavos. Y ya una pregunta como muy en corto. Acá en la UTP, ¿qué es lo que se encuentran innovando? Me contaban fuera de cámaras, no solamente tú, sino toda la gente que nos invitó. Estamos bien contentos de estar aquí. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la UTP en este momento en innovación, en programas, en todo ello que tú sepas? Claro, claro, sí, por supuesto. Otro punto importantísimo a este respecto es estamos innovando en algo que es de impacto social, ambiental. Estamos innovando en Industria 4.0, las últimas tecnologías que tenemos aquí, y lo estamos haciendo en el área agropecuaria, en la carrera también. Aparte de este proyecto, estamos implementando Industria 4.0, todas las tecnologías de digitalización en cultivos para crear las condiciones idóneas en hortalizas, en producción, en campo abierto, en invernaderos. Y bueno, pues aplicando precisamente todas estas teorías. Wow, se me hace bien interesante porque luego uno siempre pasa que escuchas que la teoría y es como todo el mundo se va hacia abajo y dices, claro, tengo que aprender matemáticas, pero no es del todo cierto. Y sí tienes que aprender matemáticas, pero es bien apasionante. Luego es bien triste que pues te enseñan de la peor manera las matemáticas, ¿no? Y luego, pues no es tan así, ¿no? Puedes encontrar formas de aprender sobre problemas, aprender de maneras distintas y que te apasionan. Alejandro, te agradezco mucho esta entrevista. Para cerrar ¿algo que quieras decirle a nuestro público? Sí, por supuesto. Bueno, pues los invitamos a la universidad. El nivel académico es de primer mundo. Tenemos investigadores que están desarrollando proyectos muy interesantes, muy importantes en todas las áreas. Yo creo que el abanico de oportunidades aquí dentro es muy amplio para cualquier estudiante de nivel medio superior y que quieran incorporarse. Aparte tenemos posgrados ya de especialización en áreas que son pertinentes en el ámbito industrial y áreas afines.
Ah, sí, y aparte tienen posgrados ya en el PNPC. Bueno, ahorita va a cambiar, ¿no? Pero Así son es. posgrados de excelencia nacional. O sea, eso es Así es. fantástico. Correcto. Alejandro, te agradezco mucho esta entrevista. Obviamente, Ciencia Aplicada queda abierta, te abre las puertas para cuando quieras venir a Gracias. contarnos sobre tus investigaciones, lo que estás haciendo, no solamente aquí en la UTP, sino a nivel personal. Te lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias a todos. Vale, nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula aquí en Ciencia Aplicada. ¡Ea! Se me trae un antojo de chalupas así con su salsita verde, bien buena, de esas que se venden en el Paseo de San Francisco. Uf, chalupas, Angie, hoy. ¿Sabías que ese lugar del que hablas es conocido como Antiguo Paseo de San Francisco y cuentan que ahí nació ese delicioso platillo? Sí, lo sé. Y si hablamos de algunos trabajos arqueológicos que se han realizado en el Paseo de San Francisco, Vale. yo soy Ángela Bonilla, Y yo, Yatzel Roldán, acompáñanos en... Descubriendo Puebla. El Paseo Viejo de San Francisco forma parte de un complejo más amplio que toma su nombre del templo dedicado precisamente a San Francisco, en la zona del barrio del Alto. A través de este lugar se puede observar la secuencia sociocultural de la ciudad y es considerado por diversos investigadores como el sitio arqueológico urbano con mayor importancia en Puebla. Las investigaciones arqueológicas permitieron identificar aspectos importantes sobre el origen y desarrollo de nuestra ciudad, así como restos de patrimonio industrial, el desarrollo del monasterio franciscano y evidencia de ocupación humana antes, durante y después de los inicios de la vida de nuestra ciudad. Existen documentos históricos en los que se afirma que el terreno en donde actualmente se localiza el centro comercial tiene su origen en la segunda mitad del siglo XVI. García Aguilar era su propietario. Él fue soldado de Hernán Cortés y uno de los 34 colonos de origen español que fundaron la ciudad. El nombre del conjunto se tomó del convento de las Llagas de San Francisco y está constituido por el río, el barrio, el paseo. Y según Elvia Sánchez de la Barquera, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se agregaron a este el Tiboli, el estanque de los pescaditos, la fábrica textil llamada La Guía y la curtiduría conocida como la piel de tigre. Según el arqueólogo Arnulfo Allende, este fue el primer sitio arqueológico explorado tanto con objetivos como con metodología explícitos, y tuvo 2 etapas de trabajo. El proyecto arqueológico Paseo de San Francisco de 2004 a 2006, en el que participaron los arqueólogos Arnulfo Allende, Lilian Torres, Citlali Reynoso, Verónica Vázquez, Fernanda Corral y Edgar Carro. En el proyecto arqueológico Estanque de los Pescaditos se descubrió el convento de las 5 Llagas de San Francisco. De él se pudieron explorar y restaurar 2 claustros utilizados por los frailes para sus actividades diarias y para la enseñanza de artes y oficios. También se identificó una enfermería donde posiblemente eran atendidos los franciscanos de diferentes monasterios de la región. La doctora Citlali Reynoso afirma que este descubrimiento es de los más importantes para la ciudad por ser el contexto fundacional en el que es seguro que estuviera presente Motolinía, uno de los personajes más importantes y conocidos de la fundación de la ciudad. La doctora Reynoso afirma que, a partir de los estudios arqueológicos realizados en la zona, hoy se tiene la certeza de que el primer asentamiento fue en el espacio comprendido entre la 18 Oriente y 2 Oriente, entre el Boulevard 5 de Mayo y la 16 Norte. Es decir, abarcó el Paseo Viejo de San Francisco, el barrio del Alto San Francisco y parte del barrio de la Luz. En el proyecto arqueológico del Estanque de los Pescaditos, como ya se ha mencionado, se identificó la casa de la conquistadora García Aguilar, en el ahora llamado Jardín de Violeta, que se encuentra detrás del centro de convenciones. En dicha casa, según Herrera y Álvarez, se encontró un pozo en el que había una ofrenda de tradición prehispánica, a partir de la cual se pudo inferir la importancia del agua y el paraje para la comunidad indígena. Aún en el siglo XVII, eso nos muestra que diversas tradiciones locales previeron a pesar de la ocupación hispana. La doctora Reynoso afirma que es una casa excepcional, ya que se trata del único contexto doméstico del siglo XVI de un conquistador y fundador. En el siglo XIX se construyeron la curtiduría conocida como la piel de tigre y la fábrica textil La Guía. Estas fueron consideradas industrias pioneras en la ciudad y se ubicaron en donde ahora está el centro comercial, que cuenta con 2 patios en los que se puede observar la arquitectura industrial de la época, pertenecientes a la fábrica textil. La fachada sur del centro comercial, aquella que está frente al estacionamiento, aún conserva parte de la fachada original de la fábrica La Guía. Su segmento oeste, aquel que se ubica sobre el callejón de la 10, fue destruido a principios del siglo XX con la construcción de casas habitación.
La crujía anexa, que actualmente alberga locales comerciales, junto a la actual sede de la Oficina de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, contenía las oficinas administrativas de la fábrica textil. En 2004 se llevaron a cabo expediciones arqueológicas dentro del centro comercial Paseo de San Francisco y se encontraron algunas tinas o noques utilizadas para el curtido de piel. El nombre Paseo se identifica en 1788, fecha en que se da la creación del Paseo Nuevo, llamado Paraje de Almoloya y Paseo Nuevo, y en 1818 se le empieza a llamar Paseo de San Francisco. El estanque de los pescaditos en la época prehispánica era un pequeño lago que se formaba con las aguas del arroyo Xonaca, el río Almoloya y de los manantiales de la zona. Fue considerado un lugar sagrado y los grupos que vivían cerca de él realizaban rituales y ofrendas de agua. En la época colonial formó parte de la huerta de los vecinos del Alto y en el siglo XIX se convirtió en el Tívoli de los Pescaditos, un paseo recreativo para las familias poblanas. En el siglo XX, el lago se secó y se transformó en un jardín perteneciente a la fábrica textil La Violeta. Para inicios del siglo XX, en el parque Paseo Hidalgo o Paseo Viejo, había un kiosco. Además, la calle estaba rodeada de árboles y había bancas para que la gente pudiera disfrutar del lugar, que también era conocida como Tívoli. Jesús Manuel Hernández cuenta que este lugar era visitado principalmente por las familias acaudaladas, quienes iban a escuchar misa al templo de San Francisco y después salían a pasear por este lugar. Sin embargo, este lugar también es identificado como el lugar en el que nació uno de los platillos populares más queridos y consumidos por los poblanos, las chalupas. Si bien el nombre es compartido por diferentes comidas, tanto en México como en España, la preparación es muy particular. Tortillas pequeñas bañadas en una cantidad precisa de manteca, aderezadas con salsa verde o roja, cebolla y tiritas de carne. Jesús Manuel Hernández cuenta que esta preparación se originó en la interacción de la servidumbre de las familias acaudaladas, quienes esperaban a sus patrones mientras se entretenían en el paseo. Hay varias versiones que le atribuyen a la autoría de este delicioso platillo a la señora Severina Méndez, quien quedó huérfana a los 7 años y ella y sus hermanos fueron repartidos por diversos parientes. A ella le recibió una tía que se dedicaba a cocinar en la casa de un afamado médico de la ciudad, en donde aprendió el oficio de su tía, y a partir de la receta de los sopes que aprendió en la casa del médico, ella la modificó hasta tener la ahora conocidas chalupas. Según sus nietos, esto pudo haber ocurrido alrededor de 1890. Tiempo después decidió poner un puesto en el Paseo de San Francisco, lugar en el que comúnmente se vendían molotes y una preparación parecida a las memelas. En la década de 1920, este platillo se hizo famoso con la ayuda de parientes y amigas de Severina, y ya, para 1940 se inauguraron unas casetas en donde se vendían las chalupas o otras delicias poblanas. Incluso hay algunos documentos de archivo referenciados en la investigación doctoral, la comida de calle como patrimonio alimentario en el centro histórico de la ciudad de Puebla, como el prontuario de policía de 1886, en donde se reglamenta la venta de chalupas y molotes, y menciones en el reglamento municipal de 1895. En ambos se hace constante hincapié en la prohibición de su venta en la vía pública. Sin embargo, al parecer las vendedoras de esta delicia incumplieron las medidas varias veces y fueron sancionadas por ello. No podemos comprobar el origen de las chalupas poblanas, pero lo que sí es cierto es que son alimento imprescindible en verbenas de templos y fiestas cívicas, como en la Fiesta del Carmen o en la conmemoración de la Independencia. Gracias por acompañarnos por este paseo arqueológico y culinario del Paseo de San Francisco. Recuerden que pueden escribirnos al correo concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.